el hogar. Yo le puse por título, por la situación que está pasando el mundo hoy, que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, de mucha confusión y muchas filosofías, donde se está manifestando el espíritu que lo profetizó el apóstol Pablo. Pablo le llama el hijo de iniquidad. Y el apóstol Juan, el que usó la palabra fue el apóstol Juan, que él escribió Apocalipsis, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, escribió bastante el apóstol Juan, van 2 libros. Y el Evangelio según San Juan, que fue el libro evangelio que le llaman no sinóptico. Sinóptico quiere decir igual. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, porque repiten mucho las mismas historias, que quiere decir iguales, Mateo, Marcos y Lucas. Se cree que Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Entonces, de esos evangelistas, el apóstol Juan escribió su libro propiamente dicho, nombre de Juan, que es no sinóptico, diferente, que hay muchos temas diferentes a aquellos primeros 3. Entonces le pusimos por título el mensaje: el hogar es un tesoro de Dios. Primero no va a ser el hogar, nunca en la vida libre nos dio Jehová. Primero va Dios, después el hogar y la iglesia, si lo quiere poner en un orden. Entonces el tesoro mío y el tesoro tuyo fue lo que es Dios. Ese es mi tesoro. Pero me dio otro tesoro también, que es el hogar y los niños. Y el Señor nos quiere hablar y continúa hablando, porque empezamos el domingo, de ese tesoro. Póngase cómodo, vence el sueño. Entonces ese tesoro hay que cuidarlo, ministrarlo con los principios de Dios. Un hogar solo está firme y seguro cuando lo edifica Dios, cuando Dios es el centro. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Como dice el Salmos, si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia. Es la única garantía que hay para un matrimonio que sea feliz y se desarrolle, evolucione con los principios del reino, es que Jehová sea el centro. Él es el único que puede guardar nuestros niños, porque nosotros es imposible que podamos vigilarlos las 24 horas del día. Jehová es que guarda la ciudad, Jehová es que guarda las naciones, Jehová es que guarda nuestros hogares. Entonces ese tesoro hay que cuidarlo y siempre pedirle al Señor, el padre de familia y la madre, el Señor, dame mucha sabiduría para criar mis hijos en disciplina, temor de Jehová, amonestarlos siempre en el Espíritu, darle un testimonio, dame también mucho discernimiento, no ser espía, pero discernir cuando un muchacho está malo, cuando esté probando drogas o anda en rejuego, en algo oscuro, alguna concupiscencia alguna de la carne. El Señor nos da discernimiento, saber, un padre con mucha sabiduría. Es hermosa la sabiduría. Es saber cuando un muchacho nos está mintiendo, porque el cristiano no puede estar en el aire. Salomón dijo, si los impíos te quisieren engañar, no lo consienta. Como yo escuché un pensamiento, hay 2 tipos de malos. El que hace la maldad y el que la ve y no hace nada. Eso es participación pasiva. El que ve la maldad. Por eso hoy en día se usa mucho, es una metodología por las filosofías implementadas, le ha dado un buen resultado. El victimismo, que la gente, el victimismo es, hermanos,
imputarle la culpa a otra, no usted. Porque ha faltado mucha responsabilidad en los seres humanos. Victimismo es lo que en el huerto del Edén hizo Adán. Cuando ellos pecaron, él comió del huerto, del árbol del bien y del mal. Y cuando Dios vino, dice que se avergonzó porque el pecado avergüenza. Él le dijo a Adán, cuando Dios le preguntó, él dijo, la mujer que me diste me dio del árbol. O sea, inmediatamente le echó la culpa a la mujer. Y estas filosofías trabajan mucho con el victimismo. Nadie se hace responsable de sus errores. Entonces, no, yo estoy así por culpa de fulano. No, yo estoy así en el barrio que me crié. Y eso no es, hermanos, excusa. Porque yo me puedo criar en un barrio bien malo, como Jesús, que se crió en el lugar más malo que decían que en Israel nunca había salido de Nazaret. Jesús nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret. Y dice que de Nazaret nunca había salido algo bien bueno, ni un profeta, nunca. Y Jesús salió de Nazaret. Entonces los jóvenes siempre acusan la circunstancia. No fueron por mis papás que yo cometí ese error. Pero nunca yo veo en estos tiempos de tanto narcisismo, de egoísmo, que la gente diga, no, fui yo. Y siempre hay que analizar el victimario y la víctima también, porque a veces los dos son corruptos. El que participa de corrupción es corrupción. Es corrupto. Por eso cada vez que yo veo que mujeres a veces, acosos sexuales de 20 años atrás, y yo lo veo en política, lo usan mucho como una herramienta para destruir a un político moralmente, aniquilarlo y ganarle en las elecciones, que eso es mucha maldad de los hombres. Pero cuando yo veo que buscan acontecimientos de 20 años atrás, hay que analizar también a la persona que la acosaron, la víctima, la violadora. Porque puede ser que ahí hay algo raro. Porque participan los dos. Hay personas que no son corruptas, pero andan con un corrupto y ven lo que él hace. Roba, aquello, pero entonces está participando. Como decía Martín Lutero también, yendo más o menos ahí en ese matiz, en esos pensamientos, que tú eres responsable por lo que calla también. Tú eres responsable por lo que habla, pero por lo que calla. Entonces siempre cuando usted está administrando a alguien y usted ve, es un drogadicto y todo es, no, que mi culpa fue por mi papá, que yo cometí esos errores por ese amigo y él se exonera de culpabilidad. Está mal, hermano. Tiene que ser responsable, usted es culpable. Está bien que la circunstancia te empujó más, pero usted no le pusieron una pistola en el pecho para que use droga y empiece con la droga. Por lo regular, hoy en día, yo estoy ministrando en el espíritu, nada de esto lo tiene en la mente. En el mundo de las drogas, hermano, la droga que más daño está haciendo a los jóvenes son los opioides. Entre esos opioides, que esa droga, el mayor productor de esa droga es Afganistán. Irán también está ahí, y Pakistán, y México, creo que México está en segundo lugar, que se extrae de la planta amapola, y ahí se extrae un líquido lechoso, que son el opioide, para hacer esa, que se usa para el dolor, el opio. Son alcaloides que van a los receptores opioides del cerebro. Y ha sido una bendición en el aspecto que lo usan para el dolor de una persona con cáncer, porque el medicamento más eficaz para un dolor es un opioide. También va el área del placer, te libera las dopaminas o endorfinas también, serotoninas, y por eso los jóvenes les gusta tanto esa droga. Es la más adictiva, porque con el cuerpo no se puede jugar.
Inmediatamente que usted usa una droga, el cuerpo deja de producir las hormonas del placer y las va a necesitar. Eso se llama físico-dependencia, porque se te atrofian los receptores que producían endorfinas y dopamina. Entonces tiene que inyectarla. Inmediatamente una persona usa la primera droga, lo que se llama tolerancia. Al otro día tiene que aumentar la dosis. Y de ahí viene porque tú quieres el mismo efecto de la primera, pero el cuerpo no se puede engañar. Dios lo hizo así. Tolera rápido un medicamento. Usted se bebe un Benadryl hoy y lo bebe mañana, y a la semana está, hermano, que hoy se puede drogar, porque a veces dicen que las farmacias están llenas de drogas. Eso del Benadryl, que es un antihistamínico que te inhibe la citamina que produce el cerebro, te da un sueño y te pone down. Es antialérgico, es un buen medicamento, me perdona la publicidad. Pero ese medicamento uno crea resistencia, porque el cuerpo es así, Dios los hizo así. El primer día te puede tumbar, te da un efecto, pero ya el tercer día no te hace casi nada, tiene que beberte 2. Eso se llama tolerancia, o 3, y es el problema de los opioides. Entonces el opioide es un peligro porque te afecta el área de la respiración y da pena. En estos días una niña murió con opioide porque te disminuye la respiración. Hay una hipoxia, eso se llama oxígeno en la sangre, disminuye, o te puede dar un paro respiratorio. Y la mayoría de las emergencias en los hospitales es intoxicación por opioide. El que más se está usando en la calle en estos días, en estos últimos años, es el fentanilo, que es el opioide más poderoso que hay. Es un opioide sintético como la morfina. Y después de esas drogas alcaloides que se extrae de la amapola, esa planta, en Afganistán se produce, México está produciendo muchos opioides y está destruyendo a la humanidad. Pero hay muchos jóvenes, que ese es el tema, que ellos dicen, no, que una gran cantidad van al médico con un gran dolor, pues es la droga más adictiva que hay. Y es difícil salirse de esa droga, amados. Y está destruyendo la humanidad. Y me dice que una pastillita esa en la calle fácil cuesta $50 y $60. Que cualquiera, y si se bebe 2 en el día, son $100, Ricky. ¿Cuántas sopitas chinas hay ahí? En 2 pastillitas, hermano, $100. Y puede ser 120 si te la venden a 60. Y es el fentanilo que está acabando. Esa es la que más le gusta porque es 50 veces más potente que la morfina, que es un opioide alcaloide. Pero la mayoría de estos sobres dicen, no, el culpable fue el médico. Eso es victimizarse, hermano. Eso es un charlatán. Perdóneme la palabra. El culpable es usted que se la ve, aunque el médico me la recete. Porque ellos, la mayoría de los muchos adictos, una gran cantidad no, ya lo están comprando en la calle para sentir ese placer, ese éxtasis. Pero hay muchos que sí, es verdad eso, que fueron al médico con un gran dolor y el médico le indicó morfina, Percocet, opioide. Un nombre comercial es el Percocet, que es muy fuerte también, pero el fentanilo es el más fuerte y es el que se está usando en la calle. Se huele en pastillas, en parches se está usando, se inyecta. Pero hay muchos muchachos que fueron con un dolor y verdad, el médico se lo indicó, pero entonces imputa al médico que eso fue él el culpable y por eso que yo estoy así destruido. Y no, el culpable fue usted, que él le indicó algo terapéutico, 10 pastillas para el dolor, pero usted fue que siguió bebiendo, porque eso es muy adictivo, hay que cuidarse de las drogas. La carne con cualquier vicio hay que cuidarse, como el sexo, hermano. Pues la mayoría de esos violadores, ellos no eran violadores, antes eran hombres muy serios, porque yo lo he visto, hombres muy decentes, pero empezaron a sembrar incesto y mujeres, y llega un momento que la carne no se puede jugar, se contamina, se pudre la carne, una carne contaminada y entra un espíritu y no te va a dejar tranquilo, que es el problema que le pasa a las lesbianas, que no se satisfacen, como decía aquella pastora es lesbiana. Entonces una persona que entra un espíritu de sexo, hermano, es un peligro en una casa, por eso con el sexo no se juega, ni la pornografía. Puede violar hasta un familiar, hermano, porque yo lo he visto.
Es un peligro una persona que siembra exceso. Los psicólogos dicen que no lo reprima. Que mientras más tú menos reprime los impulsos sexuales, menos pervertido es. La Biblia dice que no, que una persona en 2 días se puede dañar. Una persona seria, honorable, se puede hacer un violador en una semana, que empiece a sembrar una semana nada más, en pornografía y mujer, y sexo, y va a llegar un momento porque la carne nunca se sacia. Diría, no, ya después que yo me voy a saciar, no, terminando a la media hora quiere más. La carne es así, hermanos. La carne, Dios manda siempre abstención. Y ese es el problema de la droga, porque el sexo es una droga que se está destruyendo esta generación milenial y la Z, como se le llama. Y está destruyendo las familias, porque donde quiera que hay un drogadicto, destruye la familia. Y siempre se hacen la víctima. Cuando usted esté en consejería y ellos vengan con esa víctima, siempre, hermano, aunque se sientan mal, pero con amor, dígale, no esté buscando victimario. Usted tiene que hacerse responsable de sus actos y su conducta, ni en el barrio que tú te criaste. Porque siempre se lo imputan al barrio. O que yo vengo de un hogar disfuncional. Usted puede venir del barrio más malo. Claro, trate de desarrollarse, progresar y salir de ahí en un futuro. Pero de los barrios malos, el que no se quiere contaminar, como Daniel, que se crió en la ciudad más abominable de esos tiempos, Babilonia, hermano, la grande, y no se contaminó. O sea, que Daniel no empezó, dije, no, yo estoy así por Babilonia. No se contaminó porque lo dice las escrituras en Daniel capítulo 1. Yo no voy a beber del vino ni la comida del rey, dame legumbre. Y se crió ahí. Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres hebreos, Misael, Azael y Azarías, se criaron en Babilonia y no se contaminaron ni adoraron la estatua. Así que nunca se esté haciendo de víctima. Cuando uno comete un error hay que ser responsable. Sí, yo fui yo. Y ahí tiene un gran porcentaje de triunfar y avanzar y ser restaurado. Porque el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Porque siempre estamos con el dedo índice, no fue él. Él es el culpable, por eso que yo estoy así. Por eso esa oración de Jabes es hermosa. Señor, reensancha mi territorio y que el mundo no me dañe, que no me dañen. De la iglesia que yo vengo, amados, se me perdona citar eso en público, ventilarlo. Cayeron como 10 líderes, ancianos líderes que predicaban ahí en Ceso. Y cuando yo vi eso, se me abrieron los ojos. Dije, no, yo me voy a proponer, yo, con la ayuda del Espíritu Santo, a no caer en eso. Y desde ahí empecé a ponerme estricto y reglas. Lo primero que hice fue, distanciado de las hermanas. Porque no hay lugar que más promiscuidad se mueve de eso. En las mismas iglesias. Y la gente sigue cantando como si nada. Ahí se ve de todo, hermano. Porque hay mucho acercamiento de sexos opuestos con los pastores, los líderes. El que toca piano lo rodean las hermanas siempre, que toca teclado y si es joven. Ahí yo vi un testimonio de un pastor que le enviaba texto a una hermana, casado él. Por lo menos fue honesto ahí. Lo agarraron, los ancianos lo vieron y no eran textos eróticos, eran textos normales. ¿Cómo tú estás? Ay, pero es un peligro, hay que cuidarse. No se cuidó ese pastor enviando textos. Por lo menos el mismo fue sincero, reunió a los ancianos y los suspendieron. Porque hay que cuidarse, hermanos. Entonces cuando yo vi eso, que tantos líderes cayendo en eso, dije, no, yo voy a poner mi carne, mi cuerpo en servidumbre, lo voy a golpear. Golpear no es darse golpe, así como dice Pablo que golpear es que cuidarte, restricciones. Y empecé a cuidarme desde hace 20 años con el sexo opuesto. No tanto acercamiento, esa llamadera, llamo al esposo mejor.
sin paranoia, entienda. Y gracias a Dios me ha guardado y me dio muy bien. Pero yo no le puedo dar eso solo al Espíritu Santo. Yo tengo que poner mi carne en servidumbre. Dice Pablo que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo sea, siendo heraldo, llegue a ser reprobado. Entonces empecé a disponerme, no una distancia. Abrazo, me le pego a mi esposa. Y voy a poner de mi parte. Y yo recuerdo que hace como 20 años atrás, digo, no, yo me voy a disponer a eso. Yo no quisiera verme un pastor sin vergüenza y fresco, relambido, como se le llama. Porque lo más grande que puede tener un hombre aquí es la dignidad, hermanos. Si la perdió, mejor estar muerto. Y se lo oraba el Señor, pero yo trabajaba. Y trabajo hasta el día de hoy. De que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Para no acusar a nadie. Si cuando cometamos un acto, si no fui yo. Porque estas filosofías hoy trabajan mucho con el victimismo. Digo, no fue él. La mujer que me dice, fue por él que yo estoy así. No, yo estoy así porque soy negro. Pero usted puede progresar. No, yo estoy así porque soy indígena. No, yo estoy así porque soy latino. No, yo estoy así por el barrio que me crié. Y siempre buscando un chivo expiatorio. Pero nadie hoy en día, en esta generación, es responsable de lo que hace. Entonces, ese tesoro, cuidémoslo. Y porque ese tesoro es un Belén. Belén es casa de pan. Esa es mi casa y tu casa. Una casa de pan. Ese tesoro, el hogar, es un Betel, casa de Dios, donde habita Dios, donde Él es el centro en ese hogar, donde Él reine, así como en la iglesia que Él reine. El hogar es un Betesda también, casa de misericordia, donde se le da un vaso de agua al sediento, donde se ayudan a los demás, donde se hacen operaciones que en la Biblia, en 1 Corintios 12, dice que los dones del Espíritu Santo los da el Espíritu, los dones, los ministerios Cristo y las operaciones Dios. Una operación es ayudar a alguien. Una operación también es algo que Dios hace en el aspecto espiritual, que me libera de algo, de una debilidad, de exceso, lo que sea. En un momento de adoración me puede liberar. Eso es una operación de Dios. También una operación de la iglesia trabajando cuando se reúnen y ayuda a un hermano. A propósito, tengan pendientes los sábados. Recuerden, un lugar que estamos o están yendo, porque yo hace mucho que no voy. Están yendo por ahí a ayudar en una casa que estamos arreglando. Usted sabe cuál es, ¿verdad? Porque estamos en el internet y no pueden saber el nombre. Siempre coge el sábado y dé una vueltita por ahí. Este sábado ayer estaban un grupito de hermanos. Algunos brillaron por su ausencia. Eso se llama operación. A un hermano necesita ayuda, le levantamos los brazos. Una operación la hace Dios. Y Él pone el sentir en los corazones. Es un evangelio práctico que hay que vivir aquí. Por eso nosotros aplicamos tanto. Busquemos entonces el libro central, el texto, Génesis 2:21. Lo estamos leyendo también como Génesis 1:1, lo leímos el miércoles. Estamos hablando de la creación. Me da un ratito. Génesis capítulo 2, versículo 21. ¿Dónde empezó el hogar? Que fue en el mismo corazón del trono de Dios. Génesis 2:21. Entonces Jehová, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Eso fue, me llega a la mente ahora, usted sabe que el medicamento que se usa para las anestesias
son de la familia de los barbitúricos, como un nombre comercial, el pentotal, que es el que se ponía, que le ponía el anestesiólogo, anestesista a Michael Jackson para dormir, y así podía dormir. Entonces que el pentotal te induce a un coma profundo, que te intuban. Para intubar a una persona, usted coge un laringoscopio con una lucecita, le abre la boca y se lo mete hasta la laringe aquí. Porque el laringoscopio, y por ahí mete un tubito, para que ya una persona intubada no tiene que respirar solo. El oxígeno va directo al pulmón y puede estar en coma. Y se pudo durar hasta 1 año y 2 años así intubado en intensivo. Entonces, una persona que se vaya a hacerle una cirugía, se le pone barbitúrico o anestesia. Esos barbitúricos se van como en media hora y que está poniéndole cada ratito, porque le va a doler la herida incisión que le haga el cirujano. Pero aquí vemos que Dios se puso la primera anestesia. Eso fue una anestesia que le puso, hermano, ahí. Lo puso a dormir, ¿sabes? Porque era una operación que le iba a hacer, le iba a sacar una costilla. Esa fue la primera cirugía. El médico eterno. Y mira quién la hizo. No un médico del CUPE, ni del Virtua, ni del Lulden. Jesucristo. Entonces Dios fue la primera cirugía, intervención quirúrgica ahí. Lo puso a dormir, le puso la anestesia, pentotal, les trajo una costilla, de ahí salió la mujer. De ahí salió la iglesia, el hogar, la mujer. Al hombre lo hizo del polvo de la tierra. Ya había materia, porque en la primera creación, la inmediata, recuérdese lo que estamos estudiando. Él creó primero el universo. Y ahí fue que creó la materia. Entonces Adán fue la creación inmediata, que fue la progresiva. La inmediata, él creó la materia. Cuando él vino a crear a Adán, ya la materia estaba creada, porque tomó el polvo, lo dice la Biblia, y de ahí hizo al hombre. Tiene los mismos elementos de la tierra, el hombre. Por eso lo que le llaman electrolitos, sodio, potasio, magnesio, zinc, ferro, níquel, los mismos elementos, pero orgánicos. Pero la mujer no la sacó ya de la tierra, la sacó del costado. Eso no se puede profundizar mucho, pero para explicarlo es muy profundo, porque él podía también, digo yo, sacó a Adán de la tierra y coger otro poquito de tierra y hacer una mujer. Adán nunca fue engendrado. Después todos los hombres fueron engendrados. Él fue el hombre de la primera creación, del artífice, el arquitecto Dios, porque fue de la tierra. Ese fue creado. Los demás engendrados. Porque Adán es el primer Adán vino de la tierra. Lo compara Pablo. Que es nuestro representante. Pero entonces él quiso, por eso es un misterio, en vez de coger un poquito de tierra más y hacer a la mujer, él dijo, no, la voy a sacar del costado. Así como cuando el soldado romano traspasó a Cristo con la lanza y salió sangre y agua, la sangre justifica y redime y el agua limpia. Así la iglesia salió también del costado de Cristo. En una analogía, cuando él estaba en la cruz y lo traspasaron con la lanza. En algo figurativo, perdón. Entonces aquí lo anestesió Dios y mientras te dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea, yo creo que Dios a un cristiano le puede hacer durmiendo una operación, hermanos. Una debilidad muy grande que te esté destruyendo de pornografía, de sexo. Uno puede estar durmiendo y Dios puede, mientras duermo, hacerme esa operación. Él la ha hecho. Yo le he visto testimonios. Y tú te levantas el otro día como sin nada. Yo he visto personas con crisis de esquizofrenia, hermanos. Que la esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica terrible que no se cura. Y Dios, delirio de persecución, paranoia, oye voces. Y Dios en la madrugada durmiendo le hace una operación y se levanta el otro día así como si nada.
O gentes con crisis de depresión, ansiedad, y Dios lo opera. O aquí sentado ahí adorando me puedo operar y llevarse una debilidad. Siempre van a estar ahí, pero ponerla a dormir. Hay momentos que pastores que han llegado a la iglesia con muchas debilidades y Dios lo ha limpiado, restauración, y lo pone a dormir. Pero por la maldad de esos líderes, él le puede despertar el gigante, porque ese gigante está ahí, lo que está durmiendo, ¿sabe? Y cuando le despierta eso, no hay quien lo aguante, hermanos. Es como el vacilo de Koch de la tuberculosis. Ese vacilo nunca, después que entra el cuerpo, como el HIV también, nunca se va. Siempre la persona que tuvo tuberculosis tiene que estar chequeando porque el organismo lo capsula, lo encarcela en el pulmón, pero se queda ahí guardadito, durmiendo por años. Así es el cuerpo humano. Entonces ese vacilo, él sabe mucho, es muy astuto, el de la tuberculosis. Un niño adquiere tuberculosis. Hoy aquí ya el sistema de vacunación es uno de los mejores de Estados Unidos, como de Inglaterra. Y cuando le hacen la prueba de tuberculosis, sale positivo. Antes en mi barrio se murieron familia entera de tuberculosis, pero era por ignorancia, porque eso se cura con antibióticos, hermano. Hay un tratamiento, un medicamento que te cura, te secuestra el bacilo, el de Koch que produce la tuberculosis. Por eso nunca sale del cuerpo. Ese huésped va a vivir con el huésped toda la vida ya. Lo que se pone los antibióticos lo ponen a dormir, lo encierran, lo apresan, lo confinan. Ahora, ese vacilo se va a quedar toda la vida ahí ya, como los del herpes, que son virales. Llegó un día cuando la persona es ancianita, el vacilo dice, bueno, ahora es que lo voy a atacar, que no tiene fuerza, ahora sí yo me lo como, porque es ancianito ya. Y esa es la tuberculosis del anciano. Para que usted vea cómo es el organismo, la grandeza de Dios, cómo trabajan los virus que tienen malicia también. Entonces ese virus, ese vacilo de tuberculosis, cuando la persona es ancianita, ahí él sale. Ahora sí yo lo ataco, me lo llevo de una vez porque es un ancianito y la defensa está muy baja y no tiene fuerza. Por eso es que el científico siempre tiene que estar observando y a la expectativa. Yo recuerdo, yo tuve un amigo, amados, que ese muchacho no se murió, porque el Señor me dio sabiduría, me perdona ponerme de ejemplo. Él un día yo le vi en las manos, lleno de nacios en las manos. Estamos hablando un poquito de medicina ahora, con un permisito del Espíritu Santo. No se me duerma, que se pone bueno esto ahora. Entonces, lo que se llama treponema, que era de la sífilis. La sífilis, cuando alguien es una enfermedad contagiosa, relaciones sexuales, venéreas. Y yo le vi las manos llenas de treponema. El problema de eso, de la sífilis, es que esos nacios, que son llagas, chancros en su parte, eso le va a durar como 15 días y se le va a quitar. Y él quiere que está sano. Porque esa bacteria de la sífilis juega al escondido. Creo que el treponema, al escondido. Entonces eso, cuando usted ve que se le quita con pomada, usted cree que está sano. Yo se lo vi a él en las manos, nunca se me olvida. Y él me dijo, no, ya yo me sané. Le quedaron las cicatrices. Yo dije, no, esa bacteria está ahí. Ahora ella, si tú no te pones antibiótico, va a ir al cerebro y te va a matar. Y ahí es que la sífilis mata. La sífilis no mata cuando va al cerebro y ya no se puede hacer nada. Es irreversible. Entonces le salvé la vida, sí. Por eso es que el médico siempre tiene que estar en la expectativa. Muchas personas en los cementerios por descuidado.
Entonces yo digo, no muchacho, no, para rápido, como dice de Puerto Rico. Para eso nada más hay que poner una inyección o dos de 5 millones de Benzetacil, se llama ese antibiótico, que es fuerte, que eso es, hermano, como una puñalada en los glúteos ahí. Un dolor, yo solo ponía con anestesia, silocaína para que no le duela tanto, porque tú pasas 2 semanas que no te puedes sentar. Es un dolor, el líquido cuando entra. Entonces yo le puse 5 millones. Y después le dije, no, para estar bien seguro, porque a mí me gustaba rematar siempre. Te voy a poner 5 millones más, porque no te vas a morir ahora, Pai, tú eres mi pana. Le puse otra. Digo, ahora se me va a hacer los análisis, el BDRL. ¿Cómo se dice en inglés? BDRL. ¿Está bien en inglés? BDRL. Aleluya. Y mi acento, ¿cómo tú lo ves, Ricky? Está mejorando. Inglés sin barrera. Cuando se hizo los análisis negativos ya, y él me dijo, entonces me dijo, pero varón, si tú no me dices eso, yo me voy, no te vas al otro lado, te salvé la vida. Y no sé, me dio un peso, porque sí, gracias a Dios por los médicos que te alertan, digo, no sé, te va a ir si no te cuidas con eso. Mi abuelo murió de sífilis. Un descuido, porque si se pone el antibiótico no se va, se le fue al cerebro, perdió la sensibilidad, ceguera y todo y lo mató. Que eso es una enfermedad contagiosa con veneria, relaciones sexuales. Entonces dice Génesis 2:22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer. La Reina Valera dice varona, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejaré el hombre. Ahí nació el hogar del corazón de Dios. A su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús lo citó en Mateo 19 y Marcos 18. Voy a leer en Marcos 18. Y los dos serán una sola carne. Así que Jesús enfatizó, ya no son más dos, uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y esta es la época que nos ha tocado vivir más difícil en esta generación. Vamos a hablar un poquito que yo sentí con ustedes. El tiempo me ha avanzado bastante de las generaciones, que estos fueron unos psicólogos con mucha sabiduría y le han puesto letras a las generaciones. Y yo me estaba preguntando, ¿a qué generación pertenezco yo? La generación nuestra y como la de Manuel, creo que Luis estaría por ahí. Es la generación de la explosión de la natalidad. Los baby boom somos nosotros, Manuel. Los baby boom. Baby boom es porque esa fue, hermano, la generación que para esos tiempos no estaba el aborto así. Nacieron más niños. Fue una bomba, una explosión de natalidad. Eso fue era raro el hogar que no habían 10 muchachos. Bueno, nuestros padres de antes siempre eran a veces 12, 20, 14. Por eso se le llama baby boom. Fue una bomba, una explosión demográfica. Nacieron muchos niños, los que están hoy en los 60, 65. Esa generación está entre 1946, porque cada generación tiene su característica. Lo dijo Jesús, hermano. Dijo, esta generación, para los tiempos de Cristo, hace 21 siglos, mala y adúltera. Esa generación de 1946 y 1964, ahí calculen, los que nacieron en los 60. Yo nací por los 50, yo pertenezco a esta, hermano, porque esto es una estadística más o menos, un aproximado, 1946 y 1964.
Mi esposa no pertenece a esa, no te apures, mami. Ella es jovencita. Pero yo caigo en este grupo. Yo creo que Luis también. Luis puedo decir su edad. 1946, 1964. ¿Tú caes ahí, Luis? ¿Eh? Ah, no. Tú caes en la generación X. Te salvaste, nene. Pero esa generación, la Baby Boom, yo caigo ahí, hermanos. Yo tengo 64 años. ¿Tú sabes quién cae ahí? Iliana. Porque ya somos de la misma edad ella y yo. Pero Iliana es muy linda, ¿sabes? Debe pasarle la mano. No, porque es raro la mujer que dice su edad. Iliana no, Iliana la dice. Ya no tiene problema. Esa fue la generación más trabajadora. Eran hombres de trabajos. Y fue muy sana, porque para eso no había internet, ni teléfono había. Y era una televisión blanco y negro con 2 canales del Estado y quizá uno privado y ya. Y un botón K y muchas rayitas en la televisión. Ahí no había pocas diversiones. La generación X empezó en el 1965 y 1981. Mi esposa cae ahí y Luis también. ¿Lewis cae ahí? No, todavía no. Tú no caes ahí, Lewis, ¿no? 1965 y 1981, la X. Esa fue una generación gloriosa, hermanos. Porque esa fue una generación que le dijo a los baby boom, ustedes nada más trabajando. Y ahí fue que la época de oro de la música, usted sabe, la música hispana y la americana, los virus, fue una generación, empezó las discotecas, hip hop, Michael Jackson entró por ahí, mucha música y mucha inspiración había. Fue hermosa esa generación. Porque ellos dijeron, la vida no es solo trabajar. Vamos a divertirnos también. Comenzaron las discotecas. Ya yo estaba con esa también. La disfruté. Que había mucha música. Fue la época de oro. Las rancheras, salsa, merengue, la cumbia. Mucha música. Letras hermosas. Las baladas. Ahí fue que la época de Por Amor. Las canciones de... No voy a mencionar esos artistas para no dañar el mensaje. Usted sabe. Lady Laura, son esa generación X, pertenecen ellos. Muy hermosa esta generación. Y trabajaban y estudiaban. Me dan un permisito. Bueno, aquí en este grupo aquí hay mucho. Las generaciones determinadas, la milenial, Lewis es de ahí ya y Ricky. 1981, ¿verdad? Y 1995. ¿Y Chaidi de cuál es? Milenial también, ¿verdad? Sí. Esa generación ya, hermano, ahí se estaba dañando la cosa, pero a excepción de ustedes. Sí. Sí. Esa fue la del internet ya, hermanos. A esa se le llama una generación de los deprimidos. Ahí empezó los psiquiatras y las pastillas, droga, la milenial, que es la Y, la pornografía, sexo. Todavía esto trabajaban un poco, pero eran muy vagos también. Lo que le llama un filósofo. Los imbéciles ricos se creen que es rico, que todos se lo merecen, que el papá y la mamá son, porque estamos hablando del hogar, son unos esclavos. Ahí se le quita la educación a los padres. Usted solamente le va a dar desayuno, comida y cena y pagarle la universidad, pagarle todo y él va a dormir, la nena y el nene. Es una generación que se dañó mucho, a excepción de ustedes. Muy corrupta. Ahí entró la vagancia, el internet. El día entero en el internet, no quieren trabajar, no quieren prepararse, esforzarse. La generación Baby Boom
y la generación X, muy trabajadoras. Los niños trabajaban en la fábrica de su papá. Las generaciones de millennial bien vagas. Y se le llama la generación de los deprimida. En droga, psiquiatría, sexo. Porque ¿qué le hizo daño el internet? Fue un beneficio, pero también le hizo mucho daño. La millennial fue víctima del sistema. Mucha ansiedad. Esta generación aportó algo, amados, que para los tiempos míos de la Baby Boom y las generaciones anteriores a esta, ir a un psiquiatra era algo que le daba vergüenza uno decirlo. Ya con esta generación, la mayoría están en antidepresivos y se la pasa en el psiquiatra. Por lo menos aportó eso, que antes le decían que estaba loco. Nadie le gustaba que el otro sepa que estaba yendo al psiquiatra. Ya con esta no, eso es algo normal. Y eso fue bueno, porque hay que buscar la ayuda siempre. Ir a los hogares de rehabilitación, para hogares CREAS, etcétera. Me perdonan la publicidad. Esta generación lo tuvo que necesitar. Mucha depresión, mucha ansiedad. El índice de suicidio como ninguno en esta. Muchos suicidios. Mucha vagancia. Muchas drogas. Esta es la generación de 1981 y 1995. La Y, de Y. Y la Z, 1995 y 2010. Esa es peor todavía, más vagos. Pero no ustedes, los que son de esa. Aquí hay muchos de esta. 1995 y 2010. Ya hay 10 de estas, yo creo, ¿verdad? Ponerte más obvio. La Z, no, tú eres la millennial. Ni Lewis ni Ricky. La que son de esa es Sion, Naomi. Esa sí es vaga, hermanos. Pero ustedes no, ustedes trabajan demasiado. Y ahí hay suicidio, y ahí hay droga. Y ahí están los riquitos imbéciles. Esas son las que dicen, no, yo voy a quemar ese supermercado porque me ha robado todo mi chavo y eso es mío, mi dinero y me lo merezco todo. Esa es esa generación, la Z. La millennial también piensa así. Y todo es diversión. Ahí vino el reggaetón. Los medicamentos antes, los psiquiatras ni lo usaban ahí en estas dos generaciones, millennial y la Z. Nunca ha habido tanta venta de antidepresivos. Un antidepresivo es un agonista para producirse dopamina en el cuerpo. Se puede adquirir haciendo mucho ejercicio. Se liberan las hormonas, lo que le llaman del placer, endorfina, dopamina. Y ahí había que prescribir muchos antidepresivos, opioides, etcétera. En esta generación, la millennial y la Z, la del internet, la más corrupta. Por eso hay que cuidarse por el Twitter. Ahí en esta generación es que usted ve las nenas se desnudan. Me perdona hablar eso tan crudo. FaceTime, Twitter, en pornografía y sexo por teléfono. Fue en esta. Es muy peligroso el internet mal usado. Ha sido una bendición, pero también puede ser un arma de doble filo. Puede destruir a una nena. Porque ellas retiran una foto desnuda y se la envían al amiguito. Después la prolifera, la envía a otro, etcétera, etcétera. Porque esa fue la del internet. Donde hubo más asistencia de terapia psicológica es en esta, la millennial y la Z. Y más expresión autoinformada de ansiedad y mucha tristeza, mucho suicidio en estas generaciones.
Ya el tiempo avanzado. Continuaremos el domingo. Yo lo encontré muy sabios, esos psicólogos que demarcaron esas generaciones. Porque la Biblia lo mencionó, Jesús lo dijo. Esta es una generación mala, adúltera, perversa. Y esta generación que se ha levantado hoy en día es muy corrupta, hermanos. Sumándose a las anteriores, que hay mucha corrupción. Gente alienada, dañada, perversos. Se ha pervertido la sociedad. Es una sociedad podrida, muy contaminada. Al Señor que nos ayuda, igual de nuestros jóvenes, nuestros niños. La pornografía, amado, es una droga. El que siembra en eso puede caer en un precipicio, en un hoyo, sin fondo. El sexo hay que saber administrarlo, es otra droga, porque la carne nunca se sacia, dijo Salomón. Los estupefacientes, hay que cuidarse también. La carne es muy peligrosa. Una persona puede ser, como yo decía hace un ratito, muy honesta y decente, y puede llegar a ser, si empieza a sembrar en la carne, un depravado, alienado sexual. Y para eso, el reino de los cielos, desde los tiempos de Juan, dijo Jesús, se hace violento y solo los violentos lo arrebatan. Hay que ser violento. A veces yo veo muchachos que dicen, yo quiero salir de las drogas o de esta debilidad, de exceso, lo que sea. Y yo digo, no, ese no vas a salir porque no se ve violento. Ese es un anuncio, una señal para mí cuando alguien tiene deseo, y que llorando, no, yo voy a salir de esto. Digo, no se ve violento. Él dice, no, yo quiero ser. Ellos andan así con su down, miren. Yo quiero dejar eso. No, ese no va, nunca lo va a dejar. Así, con esa actitud displicente, nunca, hermano. Oye, hermano, que me estoy dando un fentanilo ahí cuando eso me está destruyendo. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude, a ver si lo dejo. No, así no se deja eso, ¿no? Eso es con sudor, lágrimas, sangre. La abstinencia, hermanos. Con violencia. No estoy hablando de violencia física, esfuerzo, sacrificios. Un hombre y una mujer sin vergüenzas que ha sembrado mucho en eso. De eso no se sale así fácil. Eso es con disciplina. Para todo hay que tener disciplina. Eso es disciplina, lo que dijo Pablo. Voy a poner mi carne en servidumbre. Disciplina, con esfuerzo, violencia, sacrificio, con dolor, entregándose a los otros, sirviéndole a los demás, anegándose a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una persona negada, devota, que se entregue, puede ser un vicio. Porque como dijo Jesús, ese género no sale solo sin oración y ayuno. Oración y ayuno no es que usted va a ayunar para eso, aunque se ayuna, es con esfuerzo. Eso es un símbolo, hermanos. Tampoco eso no se va como los ritos que están haciendo la iglesia ahora, lavando pies, ¿sabe? Usted se puede echar todo el jabón y lavarse los pies todos los días. Eso no te va a hacer nada a ti. Eso se va tomando decisiones. Cuando yo empecé a tomar decisiones en mi vida y como iglesia también, dije, no, yo tengo esta debilidad. Yo voy a empezar hoy, Señor, ayúdame. Llorándole, Señor, ayúdame. Dame forzarme. A ver cómo yo dejo esto y lucho para salir ileso de este vicio. Todo tipo de vicio.
Sexo, droga, dinero, la avaricia, eso está destruyendo a la gente, es el poder. Yo le he dicho aquí, y voy a terminar siempre, y lo repito, ¿sí? Cuando yo empecé aquí, yo no me estaba dando cuenta, pero tenía un vicio pequeñito así, o muy grande. Porque de donde yo vengo, hermano, lo que se mueve es eso. Lo que pasa es que usted no se da cuenta. Porque, oye, ¿qué pasa? Es la manipulación. Porque usted manipula con la Biblia y usted lo ve espiritual. Porque usted empieza, porque yo estaba aquí en mi ministerio, ¿no? Que llenar la iglesia de gente. Eso es un vicio, eso es una droga. Y gloria a Dios que yo me di cuenta. Entonces eso me daba depresión si veía la iglesia vacía. Hermano, ¿quién te ha dicho que el propósito tiene que ser mucha gente o sin gente? Eso, y ahora eso me tiene sin cuidado, hermanos. Un vicio, ay, ser grande. Una buena alabanza, una buena música, sonidos, luces, que eso es normal en las iglesias. Y eso me estaba a mí contaminando. Y nadie podía decírmelo, pero porque no hay mejor hermano abogado que usted mismo, que usted se dé cuenta. Diga, no, yo tengo que salir de esto. Este vicio de las iglesias, que todo es dinero y gente. Mi vida va a ser tú solo, Dios. No voy a depender de una emoción ni de un gentío. Y ayúdame a no buscar nada, sino la gloria del Cordero. Y el Espíritu Santo empezó a limpiarme. Pero si no me paro en la brecha y me esfuerzo y diagnostico el pecado, tú ves igualito, todo enredado. Entonces ahí empecé a tener una paz, porque me encontraba muy ansioso antes. Y no podía ni fluir porque es mucha ansiedad. Un culto glorioso. No el 7-7, ¿se recuerda? A ver si pasa algo ahí. Y empezaba a prepararme porque estaba contaminado, hermano. Cuando se juntaban 4 7, 12-12, vamos a tocar el chofar. Yo toqué el chofar hoy, hermano. Fue porque en el momento que estaban cantando esa alabanza hebrea, me quebranté. Y yo sentí en el espíritu tocárselo al Señor, pero no por viso, de que para ese ambiente. Pero me gustaba hacer ambiente, pero muy sutil, porque se veía espiritual, pero no lo era. Porque cuando estábamos adorando al Señor, el Señor vuelve a Jerusalén. Me estaba imaginando esos tiempos en Israel. Y como el chofar es un instrumento típico de esos momentos, yo quise tocarlo. Claro, yo estoy sin presión ahí, hermanos. Pero antes yo tenía una presión. Tenía presión de complacer a todos a las gentes. Mira, hermano, yo escuché algo de un ministro de alabanza que dice, y un pastor, que el púlpito, hermano, no es para dar recompensar a nadie, para premiar. Despierte, ¿está cogiendo la idea? O sea, en las iglesias, porque no, ese muchacho se porta bien, vamos a premiarlos. Y eso es fuego extraño, le hace tremendo daño. Ni tampoco usarlo para castigo. Se portó mal, bájalo. El púlpito no es para eso, hermano. Por eso es que sometes al Espíritu, que sea Dios, 100%. No es para premiar. En las iglesias hay un vicio que desde que tú llegas, tú lo que quieres es subir aquí. Y si no sube, te va. Todo el que ha venido donde mí a decirme, quiero dar mi testimonio, digo, pero ¿para qué? Si ya todo el mundo lo sabe en la coinonía, entonces ¿para qué tiene que subir y coger un micrófono? Ahí mismo se va. Han dañado la iglesia con las oportunidades. La iglesia no es para dar oportunidad, hermanos. Uno administra y cuando ya uno ve que el Espíritu Santo quiere poner a alguien, pero no lo premie nunca. No lo gratifique. Que sea el Espíritu Santo.
En la iglesia de Antioquía dice que estaban orando y adorando al Señor. Y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, amados. Entonces yo antes tenía toda esa presión. Y a veces cuando alguien estaba como rebelde, usted lo ponía de que para que se tranquilice. Nunca haga eso, hermano. Es peor. Déjelo ahí hasta que se le vaya todo eso. Porque no está apto. Y en la adoración también, no premia a nadie, no, hermanos. Primero ore y también le hace una audición si sabe cantar. Y cuando ya esté listo y que el Espíritu Santo lo pone, pero no te premien, no use el altar para premiar a nadie, no le dé premios. La iglesia no es para dar premios. Dejarle al Espíritu Santo que haga todas las cosas, ni para que se sienta bien. No hay que dar, no es para dar oportunidad. Y cualquier persona que llegaba, si tocaba guitarra, ven, sube, toca. Muchos pecados que cometí en esa área. He ido aprendiendo, claro. Y tremendo dolor de cabeza porque el altar se llena literalmente de demonios, hermano. Se llena el altar. El ministro de Dios siempre en una iglesia, cuídese ese espíritu. No reciba presión de nadie. Porque no es para dar oportunidad. Uno ministra y va viendo lo que el Espíritu Santo dice. Entonces cuando llega un momento que una persona, Dios lo va llenando y lo pone Dios. Eso es otra cosa. Y hay que ponerlo para que se desarrolle. Pero no yo, hermano, eso que lo haga Dios. Entonces así marcha sometida al Espíritu todos como un ejército en orden. Y es hermoso. Así como el campamento de Israel. Como dijo Balaán, que marchaban, digo, yo voy a Israel marchando en orden, como un ejército. Porque nosotros somos responsables para administrar los dones, pedirle a Dios sin egoísmo, con amor, sin parcializarnos. Pero nunca un ministro ni un grupo de alabanza debe tener presión con, no, porque allá que tiene muchos años ahí y hay que premiarlo. Eso es prostituir el culto a Jehová. Fuego extraño, no hay que premiar a nadie, hermanos. Que se vaya mejor. Con las cosas santas no se juega. El arca del pacto, cuando Usa la llevó, murió cuando la llevaba. Porque Dios dijo que eran los sacerdotes. Tremendo pecado de David. Y la llevó en carretas y murió. Si va a caer el arca de una carreta y Usas vino a agarrarla y ahí mismo quedó postrado. Por eso que las iglesias se han llenado de espíritus. Continuaremos el domingo hablando que el hogar es un tesoro. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino, síguete glorificando en nuestras vidas, dándonos mucha sabiduría para administrar las cosas santas. Llénanos de ti, de amor, de entrega de nuevo, y escribe estas palabras en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.